Cálculo integral. Unidad 1. Antiderivadas. Fórmulas básicas. Integración de potencias de funciones trigonométricas. Integración por sustitución. E integración por partes. Introducción. Aunque el cálculo integral tiene su origen en el estudio del área de figuras planas, con las correspondientes fórmulas para su cálculo conocidas en la Grecia clásica, el problema surgía al tratar de calcular áreas delimitadas por líneas curvas. Fue usado por primera vez por científicos como René Descartes, Arquímedes, Isaac Newton, Gottfried Leibniz e Isaac Barrow. Así, el teorema fundamental del cálculo integral, que propone que la derivación y la integración son procesos inversos, fue basado en las aportaciones de Newton y de Barrow. Entonces, el problema fue definido como el cálculo del área de figuras planas delimitadas por líneas curvas. Para lograr este objetivo, se aproximaba exhaustivamente la figura del área a calcular mediante polígonos de áreas de fácil cálculo, y de ahí se derivó el concepto integral. Y con esta idea, el concepto de integral definida, esto es, una integral delimitada entre dos valores llamados límites de integración. Otra aplicación fue predecir la posición futura de un objeto en movimiento a partir de una ubicación conocida y la fórmula de su función velocidad. Este es un ejemplo claro en el cual se debe determinar una función a partir de una fórmula de su razón de cambio y de uno de sus valores. De aquí surgió el concepto de integral indefinida y primitiva de una función. Antiderivadas. La antiderivada de una función también es conocida como el antidiferencial, integral o primitiva de una función. En palabras sencillas, la antiderivada de una función es la operación inversa de una derivada. Sabemos que ciertas operaciones son inversas, por ejemplo, la suma es la inversa de la resta. La multiplicación es la inversa de la división. Y la exponenciación es la inversa de la raíz. Así, la derivación y la antiderivación o integración también son operaciones inversas. Así, cuando hablamos de derivación y antiderivación, tenemos que, siendo la función original f mayúscula de x, si aplicamos las reglas de derivación, obtendremos f minúscula de x. Si ahora a f minúscula de x aplicamos la antiderivación, obtendremos la función original f mayúscula de x. Veamos un ejemplo. Sea la función f de x igual a x cúbica más 7x cuadrada menos 3x más 5. Si derivamos la función, obtenemos que la derivada es igual a 3x cuadrada más 14x menos 3. La antiderivación o integración implica que, si aplicamos la operación inversa de la derivación a f minúscula de x, indicada con el símbolo de integración, obtendríamos la integral de la función derivada de x es igual a x cúbica más 7x cuadrada menos 3x más c. Esto es, obtenemos f mayúscula de x en su forma general. ¿Pero qué significa que obtenemos f mayúscula de x en su forma general?
Para comenzar, diremos como definición que una función f es una antiderivada de una función f minúscula si se tiene que la derivada de la función f mayúscula es igual a f minúscula de x en algún intervalo. Por ejemplo, sea la función x cuadrada como la antiderivada de 2x, ya que si derivamos la función x cuadrada obtendremos 2x. Pero x cuadrada no es la única antiderivada de 2x, ya que expresiones como x cuadrada más 3, x cuadrada menos 11 y x cuadrada más 17 u otras de la misma forma también cumplen con que su derivada sea igual a 2x. Esto es, la derivada de todas esas funciones mencionadas es 2x. Entonces, la forma más general en la que la antiderivada de f minúscula de x puede expresarse es f mayúscula de x más c, donde c es cualquier constante. Fórmulas básicas de integración. Entonces podemos definir que la operación que permite encontrar todas las soluciones o la llamada solución general del proceso inverso de la derivación se llama integración y se denota por un símbolo parecido a una S alargada. Ese símbolo es llamado o conocido como símbolo de integración. Así, en una expresión de integración tenemos un integrando, una variable de integración y una constante de integración. La expresión integral f de x se llama integral indefinida de f con respecto de x. Los términos integral indefinida y primitiva general son sinónimos. El hecho de que una operación sea la inversa de la otra, como se comentó anteriormente, se refleja de la siguiente manera. La integración es la inversa de la derivación. Basta con sustituir la derivada de la función original por la derivada. La derivación es la inversa de la integración, como se muestra en la siguiente expresión. Básicamente es como si eleváramos un número al cuadrado y al mismo tiempo sacáramos su raíz cuadrada. Esta relación entre la derivación y la integración nos permite obtener algunas fórmulas de integración directamente de las fórmulas de derivación. Entonces obtenemos las reglas básicas de integración. De cada regla de derivación se puede deducir una regla correspondiente de integración. La integración directa es aplicable cuando identificamos la función primitiva de forma inmediata, esto es, cuando conocemos la regla de derivación que al aplicarla nos permite hallar el integrando a partir de la función primitiva. Integración de potencias de funciones trigonométricas. La integración de potencias de funciones trigonométricas consiste básicamente en el uso del método de sustitución junto con algunas entidades trigonométricas. Las entidades trigonométricas fundamentales que se deben recordar para este método se muestran en la siguiente tabla.
Son varias las formas de integrales con las cuales podemos aplicar el método de integración de potencias de funciones trigonométricas, entre las cuales se encuentran las siguientes. Veamos un ejemplo sencillo para ilustrar el procedimiento. Desarrolle la integral seno cúbico de x coseno cuadrado de x con respecto de x. El desarrollo es cuando uno de los componentes es impar, así que separamos una función seno, que es la función trigonométrica con exponente impar. Integral de seno cuadrado de x, coseno cuadrado de x, por seno de x, con respecto de x. Utilizando la primera identidad de la anterior, obtenemos la integral de seno de x, que multiplica a 1 menos coseno cuadrado de x por el coseno cuadrado de x con respecto de x. Multiplicando los términos, obtenemos la integral de seno de x, coseno cuadrado de x con respecto de x, menos la integral de seno de x, coseno a la cuarta de x con respecto de x. Y en este punto se emplea el método de integración por sustitución. Integración por sustitución. El método de integración por sustitución consiste en convertir una función en otra mucho más fácil de integrar, es decir, para simplificar el integrando. Los pasos para realizar una integración por sustitución son los siguientes. Número 1. Elegir una expresión para u. Número 2. Calcular la derivada de u. Número 3. Reemplazar lo correspondiente por u. Número 4. Calcular la integral. Número 5. Reemplazar todo nuevamente. Veamos un ejemplo sencillo para entender mejor el procedimiento de la integración por sustitución. Desarrolle la siguiente integral. Integral de 6x más 2 sobre 3x cuadrada más 2x con respecto de x. Casi siempre que se tiene una división es recomendable sustituir el divisor por la letra u. Así, en el paso 1, sustituimos 3x cuadrada más 2x por la letra u. En el paso 2, calculamos la derivada de u y obtenemos que la derivada de u es igual a 6x más 2. Como siguiente paso, reemplazamos la u y la derivada de u por lo que sea necesario en la función original y obtenemos la integral de la derivada de u sobre u. Posteriormente, integramos aplicando la fórmula integral de la derivada de u sobre u con respecto de x. Reemplazamos nuevamente las x y obtenemos que la integral de 6x más 2 sobre 3x cuadrada más 2x es igual al logaritmo natural de 3x cuadrada más 2x más c. Integración por partes. La integración por partes es un método de integración que puede aplicarse cuando el integrando está formado por un producto o por una división que podemos convertir en un producto, con la finalidad de obtener una integral más sencilla de desarrollar y resolver. Para esto es necesario tener presente la siguiente fórmula. Integral de u por la derivada de b
igual a u por b menos la integral de b por la derivada de u. Una parte importante de este método es definir qué parte de la integral tomaremos como u y qué parte como derivada de b. Para esto tomaremos en cuenta el siguiente orden de aparición del tipo de función dentro de la integral. En primer lugar, la inversa. En segundo, la logarítmica. En tercero, la algebraica. Posteriormente, la trigonométrica. Y al final, la exponencial. Veamos un ejemplo. Desarrolle la siguiente integral. Integral de x cuadrada por el logaritmo natural de x con respecto de x. El primer paso, identificamos al integrando como un producto, es decir, debemos obtener la integral de la multiplicación de x cuadrada por el logaritmo natural de x con respecto de x. Como siguiente paso debemos definir qué parte de la integral será u y qué parte será la derivada de b. De acuerdo al orden jerárquico listado anteriormente, podemos definir que lo primero que tenemos que sustituir es la función logarítmica. Por lo tanto, u será el logaritmo natural de x. Posteriormente, la función algebraica. Por lo tanto, la derivada de b será igual a x cuadrada con respecto de x. Siempre agregaremos el dx a la derivada de b. Analizando la fórmula nos damos cuenta de que es necesario obtener b y la derivada de u, además de lo ya definido. Es decir, necesitamos integrar la derivada de b y derivar u. Y tendremos identificadas todas las partes de la fórmula como sigue. U igual al logaritmo natural de x. La derivada de u será igual a 1 sobre x. La derivada de b será igual a x cuadrada con respecto de x, y b será x cúbica sobre 3. El último paso se trata de sustituir los cuatro elementos definidos en la fórmula y obtenemos la integral de x cuadrada logaritmo natural de x con respecto de x es igual al logaritmo natural de x cúbica sobre 3 menos la integral de x cúbica sobre 3 por 1 sobre x con respecto de x. En este último paso finalmente obtendremos como resultado una integral más sencilla de resolver.